Salvatore Romano no había usado lenguaje de señas en 7 años, no desde que su hermana Lucía murió. Pero cuando la mujer irrumpió en su restaurante a medianoche, descalza y sangrando, el rostro hinchado por puños que la habían golpeado mientras le gritaban, «Di algo que no puedes, ¿verdad?». Sus manos se movieron antes de que su cerebro reaccionara. «¿Quién te hizo esto?», susurró y firmó al mismo tiempo. Ella no podía hablar, sus manos temblaban mientras formaban señas desesperadas. Pero ese respondería por ella con violencia, con permanencia, con el tipo de justicia que hombres como su novio nunca veían venir. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu país o ciudad en los comentarios abajo. Y si quieres acceso exclusivo a contenido extra y estrenos anticipados, haz clic en el botón de unirte para convertirte en miembro. La noche había estado tranquila hasta que ella llegó. El restaurante de Sal, una fachada legítima para negocios no tan legítimos, había cerrado hacía 2 horas. Él estaba sentado en su oficina revisando manifiestos de envío cuando escuchó el estruendo de la puerta principal abriéndose de golpe, seguido de pasos apresurados. Su mano fue automáticamente al arma en su cadera, pero no la sacó. Todavía no. Sus guardias se encargarían de cualquier borracho que hubiera entrado al lugar equivocado. Entonces escuchó la voz de Carlo, urgente y confundida. «Jefe, tienes que ver esto». Ese salió de su oficina y encontró a una mujer desplomada contra la barra, la sangre corriéndole de la nariz y del labio partido. Su ojo izquierdo se estaba hinchando hasta casi cerrarse, ya tornándose morado. No llevaba zapatos, su ropa estaba rota, y su largo cabello rubio estaba enredado y apelmazado con sangre. Pero lo que llamó su atención fueron sus manos moviéndose en gestos desesperados y fluidos que reconoció al instante, incluso después de 7 años sin verlos. Lenguaje de señas americano. «Por favor ayúdeme, por favor», decían sus manos con urgencia frenética. La memoria muscular se impuso al pensamiento consciente. Las manos de ese formaron la pregunta antes de que su cerebro procesara por completo lo que estaba haciendo. «¿Quién te hizo esto?», firmó mientras su voz susurraba las mismas palabras. Los ojos color avellana de la mujer, abiertos por el terror y el dolor, de pronto se llenaron de una esperanza tan intensa que casi dolía verla. «Él sabe lenguaje de señas», decía su expresión. El alivio inundó su rostro golpeado, incluso mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus manos volvieron a moverse, temblorosas pero decididas. «Mi novio. Me golpeó. Pensó que miré a otro hombre. Está loco. Por favor, corrí. Viene». Como si hubiera sido invocado por su miedo, la puerta principal se abrió de golpe otra vez. Un hombre entró tambaleándose, borracho y furioso, el rostro torcido de rabia. Medía quizá 1,78, musculoso pero ya ablandándose en el centro, con ropa de construcción sucia y oliendo a cerveza barata. «Aria», gritó. «Vuelve a casa ahora mismo». Ese se colocó entre el hombre y la mujer. «Aria». Y algo en su expresión hizo que el borracho se detuviera a mitad del paso. «Ella no va a ir a ningún lado contigo». «¿Quién carajos eres tú?». Las palabras del hombre se arrastraban unas con otras. «Es mi novia». Ni siquiera puede hablar. La muda, __. No puede decirte nada distinto, ¿verdad? Se rió. Un sonido cruel que hizo que la mandíbula de ese se tensara. ¿Qué va a hacer? Firmar para pedir ayuda. Ah, espera. Ya intentó eso. Patético. Esa risa, ese tono burlón, la crueldad casual de usar su discapacidad como arma. La decisión de ese se cristalizó en ese instante, fría y absoluta. Ese hombre iba a morir pronto, y de forma dolorosa. Pero primero, Carlo, Vincent, escolten a este caballero afuera. Asegúrense de que entienda que no es bienvenido en mi establecimiento. Tyler, si ese era su nombre, intentó lanzarse hacia adelante. «Es mía». «No pueden». Los guardias de ese lo agarraron y,
a pesar de los forcejeos de Tyler, eran profesionales. Lo sacaron por la puerta en segundos. Ese pudo escuchar cómo las amenazas gritadas de Tyler se desvanecían mientras lo arrastraban por la cuadra. Ese volvió hacia Arya, que se había dejado caer contra la barra, con la adrenalina claramente desplomándose. De cerca, el daño era peor. Su rostro era un desastre de moretones y sangre. Su camisa estaba rota en el cuello. Heridas defensivas marcaban sus brazos donde había intentado protegerse. Las manos de ese se movieron automáticamente. Ahora estás a salvo. No te volverá a hacer daño. Su mano tembló cuando respondió en señas. ¿Cómo sabes lenguaje de señas? Mi hermana, ella era sorda y muda como tú. Aprendí cuando era joven. Murió hace 7 años. Las palabras salían más fáciles en señas de lo que habrían salido habladas. El dolor vivía en sus manos, en la memoria muscular que Lucía le había enseñado. La expresión de Arya se suavizó incluso a través del dolor. Lo siento. Ese señaló una de las sillas. Siéntate. Déjame traer cosas para limpiar esas heridas. Luego puedes decirme qué pasó. Tenía un botiquín de primeros auxilios bien surtido en su oficina, una necesidad en su línea de trabajo. Cuando regresó, Arya seguía sentada donde la había dejado, con las manos juntas en el regazo, el cabello rubio cayéndole hacia adelante para ocultar su rostro dañado. Se veía pequeña y rota, y algo en el pecho de ese se tensó con una furia protectora. Acercó una silla y comenzó a limpiar la sangre de su rostro con movimientos cuidadosos y suaves. Ella se estremeció al principio, un retroceso de todo el cuerpo que hablaba de condicionamiento, de miedo aprendido. Sal se apartó de inmediato, moviendo sus manos dentro de su campo de visión. No te voy a hacer daño. Te lo prometo, cada movimiento será lento. Puedes ver todo lo que estoy haciendo. Si quieres que pare, solo firma y paro de inmediato. Los ojos color avellana de Arya lo estudiaron por un largo momento, buscando engaño, buscando violencia oculta. Lo que fuera que encontró en su rostro debió tranquilizarla porque asintió lentamente y levantó el rostro, otorgando permiso. Ese trabajó con paciencia infinita, limpiando la sangre de su nariz, de su labio, del corte en su pómulo. Los moretones ya se estaban oscureciendo, morados y amarillos extendiéndose por sus rasgos delicados. Su ojo izquierdo estaba casi completamente cerrado por la hinchazón. Heridas defensivas marcaban sus antebrazos donde había intentado proteger su rostro. Cada lesión contaba una historia de violencia, de crueldad, de un hombre que no tenía problema en hacerle daño a alguien que no podía gritar por ayuda. El labio partido necesitaba tiras adhesivas. Ese las aplicó con manos firmes, aunque la furia crecía como una tormenta en su pecho. Había visto violencia toda su vida, la había ejercido él mismo cuando era necesario. Pero había algo particularmente atroz en lo que Tyler había hecho. El atacar a alguien vulnerable. La burla de su discapacidad mientras la golpeaba. La tortura psicológica superpuesta al dolor físico. Mientras trabajaba, mantuvo una comunicación constante en señas, asegurándose de que Arya nunca se sintiera atrapada o indefensa. Casi terminamos. Lo estás haciendo muy bien. Esto puede arder un poco. Cada palabra se formaba con claridad para que ella pudiera seguirlo. Para que mantuviera el control incluso estando herida y asustada. Cuando terminó, se recostó y firmó. Todo limpio. No hace falta suturar. Los moretones sanarán en 1 o 2 semanas. ¿Cómo es tu nivel de dolor? Las manos de Arya se movieron despacio. Todo duele, pero he tenido peor. Esa frase golpeó a ese como un golpe físico. Había tenido peor. Esta no era la primera vez que Tyler la golpeaba. Tal vez ni siquiera la peor, solo la vez en que finalmente encontró el valor para huir. Mientras trabajaba, le hizo preguntas con las manos. Háblame de él. De lo que pasó. Tómate tu tiempo. Tenemos toda la noche si lo necesitas.
Las manos de Aria se movieron despacio al principio, vacilantes, como si decir la verdad pudiera de alguna forma traer de vuelta a Tyler. Luego más rápido, la historia derramándose en arcos elegantes y movimientos cortantes. Había estado con Tyler durante un año. Al principio parecía amable, incluso había aprendido lenguaje de señas básico, lo que la hizo sentirse vista y cuidada. La mayoría de las personas oyentes no se molestaban en aprender a comunicarse correctamente con ella. Escribían notas o hablaban despacio y fuerte como si fuera sorda, sin entender que podía oír perfectamente. Simplemente no podía responder con la voz. Pero Tyler había aprendido, no con fluidez, pero lo suficiente. Lo suficiente para hacerla sentirse especial, lo suficiente para hacerla confiar en él. A los 6 meses, todo cambió. Empezó a ponerse celoso, acusándola de mirar a otros hombres, de coquetear, de querer dejarlo. Ella había intentado explicarle que solo estaba siendo educada, solo viviendo su vida. Pero Tyler no escuchaba. Empezó a revisar su teléfono, a exigir saber dónde estaba en cada momento, a aislarla de amigos de los que decía que en realidad no se preocupaban por ella. La primera vez que la golpeó fue hace 9 meses. Una bofetada lo suficientemente fuerte como para dejarle el oído zumbando. Después lloró, se disculpó sin parar, juró que nunca volvería a pasar, le compró flores, fue dulce durante 2 semanas completas. Aria había querido creerle. Quería creer que había sido un error de una sola vez. Pero volvió a pasar una y otra vez, cada vez con más violencia, más crueldad. Aprendió que golpearla en el rostro dejaba marcas visibles, así que empezó a golpearle el cuerpo. Costillas, estómago, muslos, lugares que podía ocultar con mangas largas y pantalones, lugares que dolían igual pero no levantaban preguntas en el trabajo. Esta noche había sido diferente. Esta noche había llegado a casa de su trabajo en la biblioteca pública de Brooklyn y Tyler había estado bebiendo mucho. Había estado rumiando todo el día por algo que había visto esa mañana. Ella le había sonreído a un hombre que le sostuvo la puerta en una cafetería. Y en la mente paranoica y posesiva de Tyler, esa sonrisa significaba que le estaba siendo infiel, que lo estaba dejando, que lo estaba faltando al respeto. Cuando llegó a casa, él empezó a gritar de inmediato. Ella intentó afirmar que no había pasado nada, que solo estaba siendo educada, que solo lo amaba a él. Pero él le agarró las muñecas, impidiéndole firmar, quitándole su única voz. La sacudió con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. Luego empezó a golpearla. Y mientras sus puños impactaban contra su rostro, rompiendo sus defensas, gritó las palabras que rompieron algo fundamental dentro de ella. Sus manos temblaban violentamente mientras lo deletreaba palabra por palabra. Dijo, ¿qué? No vas a decir nada. Vamos. Contesta. Ah, espera. No puedes decir nada. Di que lo sientes. Eso es. Muda, guión bajo. Ni siquiera puedes defenderte. Dime que pare. Ah, cierto. Tampoco puedes hacer eso porque estás, guión bajo, rota. Defectuosa. ¿Quién más querría a alguien que ni siquiera puede hablar? Tienes suerte de que me quede. Suerte de que te aguante. Ahora cállate y recibe lo que mereces. Había logrado liberarse cuando él se detuvo a tomar un trago. Había salido corriendo descalza de su apartamento y por la calle, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que escapar. Corrió 3 cuadras, con los pies sangrando sobre el concreto, el rostro chorreando sangre, hasta que vio luces. El restaurante de ese, el primer lugar seguro que encontró. No tenía un plan más allá de huir. No tenía idea de si alguien la ayudaría. No había forma de pedir ayuda, ya que gritar era imposible. No podía gritar pidiendo auxilio, no podía llamar al 911 mientras corría. Su teléfono se había quedado en el apartamento. Todo lo que tenía eran sus manos, su desesperación y la esperanza de que alguien,
cualquiera, viera su terror y respondiera con bondad en lugar de crueldad. Ese terminó de limpiar sus heridas, sus movimientos deliberados y controlados, incluso mientras la rabia crecía como una tormenta en su pecho. La violencia física ya era bastante mala, los moretones, la sangre y la piel rota, pero la crueldad psicológica, el uso de su discapacidad como arma, la burla deliberada de algo que ella no podía controlar. Eso era imperdonable. Él firmó con intensidad, asegurándose de que ella viera cada gesto, cada palabra. Él estaba equivocado en todo. No eres débil porque no puedas hablar. No estás rota ni eres defectuosa. Tus manos son tu voz, y son hermosas, fuertes, elocuentes de formas que la mayoría de las voces nunca alcanzan. Lo que te hizo, la violencia, la crueldad, la burla, nada de eso fue tu culpa. Nada de eso lo merecías. El que está roto es él, no tú. El defectuoso es él. Un hombre de verdad no necesita herir a alguien para sentirse poderoso. Un hombre de verdad no se burla de las discapacidades. Protege. Cuida. Eleva en lugar de destruir. Los ojos de Arya se llenaron de lágrimas que se desbordaron y recorrieron los restos de sangre en sus mejillas. Ella respondió en señas despacio, como si estuviera probando las palabras, viendo si podían ser ciertas. Nadie había dicho eso antes. Todos me ven como dañada, inferior, incompleta porque no puedo hablar. Tyler decía que nadie más querría a alguien que no puede hablar, que yo tenía suerte de que él se quedara aunque fuera una carga, que mis padres probablemente murieron jóvenes para escapar de tener una hija muda. Que debería estar agradecida de que alguien me soportara. Ese tomó sus manos con suavidad, deteniendo esas palabras de autodesprecio, el veneno que Tyler había vertido en su mente durante un año. Firmó con absoluta certeza. Él está equivocado. Completamente, totalmente equivocado. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Tu voz no es menos válida porque sea silenciosa. La comunicación no es solo sonido. Hablas con tus manos, con tus ojos, con tus expresiones. Eres elocuente de maneras que van más allá de las palabras. Y el hombre que no puede ver eso, que no puede apreciar la belleza de cómo te comunicas, no te merece. Tus padres estarían orgullosos de ti. Cualquiera que te conozca es bendecido por ello. No eres una carga. Eres un regalo. Ella lo miró y algo cambió en su expresión. Asombro. Esperanza. El inicio de la creencia de que tal vez, solo tal vez, Tyler había estado mintiendo. Que quizá ella no estaba fundamentalmente rota después de todo. Que tal vez su silencio solo era diferente, no inferior. Gracias, firmó. Y la gratitud en sus movimientos fue profunda. Gracias por verme, por ayudarme, por entenderme de formas que nadie más nunca lo hizo. ¿Dónde irás esta noche?, preguntó ese, aunque ya sabía la respuesta, ya sabía lo que iba a ofrecer. ¿Tienes familia? Amigos que puedan recibirte. Arya negó con la cabeza, el movimiento le causó una mueca por sus heridas. Mis padres murieron cuando yo tenía 19 años. Accidente de auto, no tengo hermanos. Era hija única. En cuanto a amigos, Tyler me aisló de todos ellos en los últimos 6 meses. Decía que no nos entendían, que no sabían comunicarse conmigo correctamente, que en realidad no se preocupaban por mí. Me hacía sentir que pasar tiempo con ellos era una traición a nuestra relación. Ella soltó una risa amarga. El sonido era extraño porque podía emitir sonidos, solo no palabras. Ahora sé que solo me quería sola. Es más fácil controlar a alguien que no tiene un sistema de apoyo. Nadie que le diga que lo que está pasando no es normal, no está bien. Tengo compañeros de trabajo en la biblioteca, pero ninguno lo suficientemente cercano como para aparecer sangrando a medianoche en su puerta. Entonces te quedarás aquí, firmó Sal con determinación. Tengo un apartamento arriba del restaurante. Está vacío, es seguro y es tuyo por el tiempo que lo necesites.
Estarás a salvo allí. Mañana veremos los siguientes pasos. Orden de restricción, reporte policial, lo que necesites legalmente. Esta noche, descansa y sana. No puedo pedirte eso. Somos extraños. No me debes nada. No estoy pidiendo. Estoy ofreciendo. Y tienes razón. No me debes nada. Hago esto porque es lo correcto. Porque sé lo que es perder a alguien que se comunicaba de forma distinta a lo que el mundo oyente esperaba. Mi hermana Lucía me enseñó que hay muchas maneras de tener voz y todas son válidas. Me enseñó a ver más allá del sonido hasta el significado que hay debajo. Y ella querría que te ayudara. Así que déjame hacerlo, por favor. El apartamento encima del restaurante era amplio, bien amueblado y seguro. Ese había comprado el edificio hacía 5 años y mantenía el último piso para las noches en que trabajaba demasiado tarde como para regresar a su casa en Baydilly. Le mostró a Aria el dormitorio, el baño con toallas limpias, la cocina abastecida con lo básico. Todo es tuyo. Cierra la puerta con llave si te hace sentir más segura. Yo estaré abajo en mi oficina si necesitas algo. Sus manos formaron las palabras con cuidadosa precisión. Estás a salvo aquí, Aria. Te lo prometo. ¿Por qué me ayudas? Somos extraños. Ese guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Porque sé lo que es perder a alguien que no podía oír el mundo como los demás. Mi hermana Lucía fue sorda y muda desde su nacimiento. Pasé 15 años aprendiendo a comunicarme con ella, aprendiendo que las palabras no son el único lenguaje, que el silencio puede estar lleno de significado. Murió cuando tenía 16 años. Una condición cardíaca rara. Y no he usado lenguaje de señas desde entonces porque dolía demasiado. Sus manos se quedaron quietas. Pero tú me recuerdas que hay dolores que vale la pena cargar. Hay lenguajes que vale la pena hablar incluso cuando duelen. Las lágrimas de Aria cayeron libremente ahora. Cruzó la distancia entre ellos y lo rodeó con los brazos en un abrazo que era parte gratitud, parte duelo compartido, parte una necesidad desesperada de bondad humana. Ese se quedó inmóvil, luego devolvió el abrazo con cuidado, atento a sus heridas. Gracias, dijeron sus manos cuando finalmente se separó, por verme, por ayudarme, por entenderme. Descansa un poco. Hablaremos más por la mañana. Ese la dejó allí y regresó a su oficina, donde hizo una llamada telefónica a Vincent, su hombre de mayor confianza. Necesito información sobre alguien. Tyler Costa, el borracho, _, que tú y Carlos sacaron antes. Todo sobre él, dónde vive, dónde trabaja, quiénes son sus amigos, qué debe, dónde bebe, todo. Estás planeando algo, jefe. Golpeó a una mujer que no puede hablar. La golpeó mientras se burlaba de que no podía responderle, diciéndole que nadie más la querría. La voz de ese era fría. Sí, Vincent, estoy planeando algo. Considéralo hecho. Tendrás el archivo para la mañana. Bien. Y Vincent, aumenta la seguridad alrededor del restaurante. Si Costa regresa, quiero saberlo de inmediato, pero no intervengan a menos que intente entrar. Quiero que se sienta seguro, que sienta que por ahora se salió con la suya. Ese colgó y se sirvió un whisky, mirando las calles de Brooklyn abajo. Había construido su reputación sobre violencia controlada, pensamiento estratégico, nunca dejar que las emociones nublaran las decisiones de negocio. Pero esto no era negocio. Esto era personal de una manera que no había experimentado desde la muerte de Lucía. El rostro de Aria seguía apareciendo en su mente. No la versión golpeada y rota, sino destellos de cómo podría verse completa. La inteligencia en sus ojos color avellana. La forma elegante en que se movían sus manos al firmar. La resiliencia que requirió correr. Pedir ayuda a un extraño. Seguir luchando cuando la persona que debía protegerla había intentado quebrarla. Hablaba en serio cuando lo dijo.
Su voz era hermosa, diferente, pero hermosa. Y él se aseguraría de que Tyler Costa no volviera a silenciar a nadie jamás. El archivo llegó a las 6 de la mañana. Ese no había dormido, había pasado la noche trabajando, pensando y planeando. La gente de Vincent era minuciosa. Tyler Costa, 30 años, trabajador de construcción cuando realmente se presentaba a sus turnos, lo cual no era frecuente. Historial de peleas en bares, alteraciones del orden público por ebriedad, un cargo por agresión que fue retirado cuando la víctima se negó a testificar. 2 exnovias, ambas con órdenes de restricción que misteriosamente desaparecieron. Ese leyó entre líneas con facilidad. Tyler tenía conexiones, sabía cómo hacer desaparecer problemas, ya lo había hecho antes. El patrón era claro. Encontraba mujeres vulnerables, las aislaba, las controlaba, las lastimaba. Aria no había sido su primera víctima. Solo había tenido la desgracia de no poder gritar por ayuda. Eso se acababa ahora. Ese estaba revisando las direcciones conocidas de Tyler cuando escuchó pasos en las escaleras. Aria apareció en la puerta de su oficina, viéndose pequeña con ropa prestada, una de sus viejas sudaderas Columbia colgándole del cuerpo, el cabello rubio mojado por la ducha. Los moretones en su rostro se veían peor con la luz de la mañana, morados, amarillos, furiosos. «Buenos días», firmó. «¿Cómo dormiste?» «Mal, pero a salvo. Eso es más de lo que he tenido en meses». Sus manos se movían con más seguridad esa mañana. «Gracias por la ropa, la ducha y todo. Siéntate. ¿Has comido?» «Todavía no». Ese llamó a la cocina del restaurante y pidió que subieran el desayuno. Luego volvió a mirar a Aria y firmó. «Necesitamos hablar de lo que sigue. Tienes opciones. Puedo ayudarte con todas ellas». Entre huevos y café, hablaron. Ese explicó que podía presentar un reporte policial, obtener una orden de restricción, presentar cargos. Tenía abogados que podían acelerar todo. Asegurarse de que se tomara en serio a pesar de la aparente capacidad de Tyler para hacer desaparecer problemas. O si ella quería, ese podía encargarse de las cosas de otra manera. Fuera de registro, de forma permanente. Las manos de Aria se quedaron quietas. ¿Te refieres a matarlo? Me refiero a asegurarme de que nunca vuelva a hacerte daño a ti ni a nadie más, de la manera que sea necesaria. Ese sostuvo su mirada directamente. No te voy a mentir sobre lo que soy, Aria. Dirijo una organización que opera fuera de la ley. La violencia es parte de mi mundo, pero la dirijo con cuidado hacia personas que la merecen. Tyler la merece. Ella permaneció en silencio por mucho tiempo, su café enfriándose. Finalmente, firmó. Si digo que sí, soy tan mala como él. No. Hay una diferencia entre defensa y agresión, entre justicia y crueldad. Él te hizo daño porque lo disfrutaba. Porque lo hacía sentirse poderoso. Sacarlo del mundo protege a otros. No es lo mismo. ¿Qué harías tú si fueras yo? Ese lo pensó. Si yo fuera tú, querría que desapareciera para siempre para que nunca tuviera la oportunidad de hacerle esto a alguien más. Pero no soy tú. Esta decisión tiene que ser tuya. Aria miró sus manos. Las manos que eran su única voz, las manos de las que Tyler se había burlado mientras la golpeaba. Luego levantó la vista hacia ese con algo firme y decidido en sus ojos color avellana. Haz que desaparezca, por favor. Ese asintió una sola vez. Considéralo hecho. Los días siguientes establecieron una rutina. Ese se ocupaba de manejar sus distintos intereses de negocio. Aria se quedaba en el apartamento sobre el restaurante, recuperándose física y emocionalmente. Los hombres de ese vigilaban, informando de los movimientos de Tyler. El hombre había presentado un reporte de persona desaparecida por Aria, fingiendo ser el novio preocupado, pero no había intentado encontrarla más allá de eso.
Probablemente asumía que eventualmente regresaría arrastrándose. Por las noches, ese y Aria cayeron en una compañía fácil. Ella bajaba al restaurante después del cierre y se sentaba en la cocina mientras él trabajaba, o subían al apartamento y cocinaban juntos, su conversación fluyendo por completo en lenguaje de señas. Salvatore Romano no había usado el lenguaje de señas en 7 años, no desde que su hermana Lucía murió. Pero cuando la mujer irrumpió en su restaurante a medianoche, descalza y sangrando, con el rostro hinchado por los puños que la golpearon mientras gritaba, «Di algo que no puedes, ¿verdad?». Sus manos se movieron antes de que su cerebro pudiera ponerse al día. «¿Quién te hizo esto?», susurró mientras firmaba al mismo tiempo. Ella no podía hablar, sus manos temblaban mientras formaban signos desesperados. Pero ese respondería por ella con violencia, con permanencia, con el tipo de justicia que hombres como su novio nunca verían venir. ¿Desde dónde lo estás viendo? Deja tu país o ciudad en los comentarios. Y si quieres acceso exclusivo a contenido adicional y lanzamientos anticipados, haz clic en el botón de unirte para ser miembro. La noche había estado tranquila hasta que ella llegó. El restaurante de Sal, una fachada legítima para negocios menos legítimos, había cerrado hacía 2 horas. Él estaba en su oficina revisando manifiestos de envío cuando escuchó el estruendo de su puerta principal abriéndose de golpe, seguido de pasos corriendo. Su mano fue automáticamente a la pistola en su cadera, pero no la desenfundó. Aún no. Sus guardias se encargarían de cualquier tonto borracho que se hubiera tropezado en el lugar equivocado. Entonces escuchó la voz de Carlo, urgente y confundida. «Jefe, necesitas ver esto». Ese salió de su oficina y encontró a una mujer desplomada contra su barra, sangre corriendo de su nariz y labio partido. Su ojo izquierdo estaba hinchado, ya tornándose morado. No llevaba zapatos, su ropa estaba rasgada y su largo cabello rubio estaba enredado y pegajoso de sangre. Pero lo que llamó su atención fueron sus manos moviéndose en fluidos movimientos desesperados que reconoció al instante, incluso después de 7 años sin verlos. Lenguaje de señas americano. «Por favor, ayúdame, por favor», decían sus manos con urgencia frenética. La memoria muscular anuló el pensamiento consciente. Las manos de ese formaron la pregunta antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba haciendo. «¿Quién te hizo esto?», firmó mientras su voz susurraba las mismas palabras. Los ojos color avellana de la mujer, abiertos de terror y dolor, de repente se llenaron de una esperanza tan intensa que era casi doloroso de presenciar. «Él sabe lenguaje de señas», decía su expresión. El alivio inundó su rostro maltrecho, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus manos se movieron de nuevo, temblorosas pero decididas. «Novio. Me golpeó. Pensó que miré a otro hombre. Está loco. Por favor, corrí. Viene». Como si fuera convocado por su miedo, la puerta principal se abrió de nuevo con estruendo. Un hombre entró tambaleándose, borracho y furioso, su rostro torcido de rabia. Medía quizá 1,78 metros, musculoso, pero blando en la cintura, con ropa de construcción sucia y olor a cerveza barata. «Aria», gritó. «Vuelve a casa ahora mismo». Ese se interpuso entre el hombre y la mujer. «Aria». Y algo en su expresión hizo que el borracho se detuviera a mitad de paso. «Ella no va a ningún lado contigo». «¿Quién diablos eres?». Las palabras del hombre salían arrastradas. «Es mi novia». Ni siquiera puede hablar. El mudo, __, no puede decirte otra cosa, ¿verdad? Se rió. Un sonido cruel que hizo que la mandíbula de ese se tensara. ¿Qué va a hacer? Pedir ayuda con señas. Oh, espera. Ya lo intentó, patético. Esa risa, ese tono burlón, la crueldad casual de usar su discapacidad como arma. La decisión de ese se cristalizó en ese instante, fría y absoluta. Este hombre iba a morir pronto, dolorosamente. Pero primero, Carlo Vincent,
acompaña a este caballero afuera. Asegúrate de que entienda que no es bienvenido en mi establecimiento. Tyler, si ese era su nombre, intentó lanzarse hacia adelante. Es mía. No puedes. Los guardias de ese lo agarraron, y a pesar de las luchas de Tyler, eran profesionales. Lo sacaron por la puerta en segundos. Ese pudo escuchar los gritos de amenazas de Tyler desvanecerse mientras lo arrastraban por la cuadra. Se volvió hacia Arya, que se había desplomado contra la barra, con la adrenalina claramente cayendo. De cerca, el daño era peor. Su rostro era un desastre de moretones y sangre. Su camisa estaba rasgada en el cuello. Marcas defensivas señalaban sus brazos donde había tratado de protegerse. Las manos de ese se movieron automáticamente. Estás a salvo ahora. No volverá a lastimarte. Su mano tembló mientras respondía con señas. ¿Cómo sabes lenguaje de señas? Mi hermana era sorda y muda como tú. Aprendí cuando era joven. Murió hace 7 años. Las palabras vinieron más fácil en señas que lo habrían hecho al hablar. El dolor vivía en sus manos en la memoria muscular que Lucía le enseñó. La expresión de Arya se suavizó a pesar del dolor. Lo siento. Ese indicó una de las sillas. Siéntate. Déjame conseguir suministros para limpiar esas heridas. Luego podrás contarme lo que pasó. Mantenía un botiquín bien surtido en su oficina, una necesidad en su línea de trabajo. Cuando regresó, Arya estaba sentada donde la había dejado, sus manos sobre su regazo, el cabello rubio cayendo hacia adelante para ocultar su rostro dañado. Se veía pequeña y rota, y algo en el pecho de ese se tensó con furia protectora. Acercó una silla y comenzó a limpiar la sangre de su rostro con movimientos cuidadosos y gentiles. Ella se estremeció al principio, un retroceso de cuerpo completo que hablaba de condicionamiento, de miedo aprendido. Sal inmediatamente se retiró, sus manos moviéndose dentro de su campo visual. No te haré daño. Prometo que cada movimiento será lento. Puedes ver todo lo que hago. Si quieres que me detenga, solo haz una seña y me detendré inmediatamente. Los ojos color avellana de Arya lo estudiaron por un largo momento, buscando engaño, violencia oculta. Lo que encontró en su rostro debió tranquilizarla porque asintió lentamente y levantó el rostro, otorgando permiso. Ese trabajó con paciencia infinita, limpiando sangre de su nariz, labio, el corte en el pómulo. Los moretones ya se oscurecían, púrpura y amarillo extendiéndose por sus delicadas facciones. Su ojo izquierdo estaba casi cerrado por la hinchazón. Marcas defensivas señalaban sus antebrazos donde trató de proteger su rostro. Cada herida contaba una historia de violencia, de crueldad, de un hombre que no tenía problema en lastimar a alguien que no podía gritar por ayuda. El labio partido necesitaba tiras tipo mariposa. Ese las aplicó con manos firmes, aunque la furia crecía como tormenta en su pecho. Había visto violencia toda su vida, la había infligido él mismo cuando era necesario. Pero había algo particularmente atroz en lo que Tyler había hecho. Apuntar a alguien vulnerable. Burlarse de su discapacidad mientras la golpeaba. La tortura psicológica sobre el dolor físico. Mientras trabajaba, mantenía un flujo constante de comunicación en señas, asegurándose de que Arya nunca se sintiera atrapada o indefensa. Casi terminado. Lo estás haciendo muy bien. Esto puede doler un poco. Cada palabra se formaba claramente para que pudiera seguir. Así mantenía control incluso mientras estaba herida y asustada. Cuando terminó, se recostó y firmó, todo limpio. No necesita puntos. Los moretones sanarán en 1 o 2 semanas. ¿Qué nivel de dolor tienes? Las manos de Arya se movieron lentamente. Todo duele, pero he tenido peor. Esa declaración golpeó a ese como un golpe físico. Había tenido peor. No era la primera vez que Tyler la había golpeado. Quizá ni siquiera la peor vez, solo la vez que finalmente tuvo el valor de correr. Mientras trabajaba,
hacía preguntas con sus manos. Cuéntame sobre él. Sobre lo que pasó. Tómate tu tiempo. Tenemos toda la noche si lo necesitas. Las manos de Arya se movieron lentamente al principio, dudosas, como si decir la verdad pudiera de alguna manera convocar a Tyler de regreso. Luego más rápido, la historia fluyendo en arcos gráciles y movimientos precisos. Había estado con Tyler un año. Al principio parecía amable, incluso había aprendido señas básicas, lo que la hizo sentir vista y valorada. La mayoría de los oyentes no se molestaban en comunicarse correctamente con ella. Escribían notas o hablaban lento y fuerte como si fuera sorda, sin entender que podía oír perfectamente. Solo no podía responder verbalmente. Pero Tyler había aprendido, no fluidamente, pero lo suficiente. Suficiente para hacerla sentir especial, suficiente para ganarse su confianza. A los 6 meses, todo cambió. Comenzó a ponerse celoso, acusándola de mirar a otros hombres, de coquetear, de querer dejarlo. Ella intentó explicar que solo era educada, que vivía su vida. Pero Tyler no escuchaba. Comenzó a revisar su teléfono, exigiendo saber dónde estaba en cada momento, aislándola de amigos que decía que no se preocupaban por ella. La primera vez que la golpeó fue hace 9 meses. Una bofetada lo suficientemente fuerte para dejarle el oído zumbando. Lloró después, pidió disculpas profusamente, juró que nunca volvería a pasar, le compró flores, fue dulce durante 2 semanas. Arya quería creerle. Quería creer que fue un error único. Pero sucedió una y otra vez, cada vez con más violencia, más crueldad. Aprendió que golpear su rostro dejaba marcas visibles, así que comenzó a golpear su cuerpo en su lugar. Costillas, estómago, muslos, lugares que podía cubrir con ropa larga, lugares que dolían igual pero no levantaban sospechas en el trabajo. Esa noche fue diferente. Esa noche llegó del trabajo en la biblioteca pública de Brooklyn y Tyler había estado bebiendo mucho. Había estado todo el día preocupado por algo que vio esa mañana. Ella sonrió a un hombre que le sostuvo la puerta en una cafetería. Y en la mente paranoica y posesiva de Tyler, esa sonrisa significaba que le estaba engañando, que lo dejaría, que lo estaba faltando al respeto. Al llegar a casa, comenzó a gritar inmediatamente. Ella intentó hacer señas de que nada pasó, que solo era educada, que solo lo amaba a él. Pero él le agarró las muñecas, impidiéndole hacer señas, quitándole su única voz. La sacudió lo suficiente como para que los dientes le rechinaran. Luego comenzó a golpearla. Y mientras sus puños conectaban con su rostro, rompiendo sus defensas, gritaba las palabras que rompieron algo fundamental dentro de ella. Sus manos temblaban violentamente mientras deletreaba palabra por palabra. Él dijo, ¿qué? No vas a decir nada. Vamos. Responde. Oh, espera. No puedes decir algo. Di que lo sientes. Exacto. Mudo, _, ni siquiera puedes defenderte. Dime que me detenga. Oh, cierto. Tampoco puedes hacer eso porque estás, _, rota. Defectuosa. ¿Quién más querría a alguien que ni siquiera puede hablar? Tienes suerte de que me quede. Suerte de que te soporte. Ahora cállate y recibe lo que mereces. Logró liberarse cuando él hizo una pausa para beber. Corrió descalza por su apartamento y bajó por la calle, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que escapar. Corrió 3 cuadras, con los pies sangrando en el concreto, el rostro empapado de sangre hasta que vio luces. El restaurante de ese, el primer lugar seguro que encontró. No tenía otro plan más que escapar. No sabía si alguien la ayudaría, sin forma de pedir ayuda ya que gritar era imposible. No podía pedir ayuda, no podía llamar al 911 mientras corría. Su teléfono estaba en el apartamento. Todo lo que tenía eran sus manos, su desesperación y la esperanza de que alguien, cualquiera, viera su terror y respondiera con amabilidad en lugar de crueldad.
Ese terminó de limpiar sus heridas, sus movimientos deliberados y controlados, incluso mientras la ira crecía como tormenta en su pecho. La violencia física había sido lo suficientemente mala, los moretones, la sangre y la piel rota, pero la crueldad psicológica, la utilización de su discapacidad, la burla deliberada de algo que no podía controlar. Eso era imperdonable. Firmaba con intensidad, asegurándose de que ella viera cada gesto, cada palabra. Se había equivocado en todo. No eres débil porque no puedas hablar. No estás rota ni eres defectuosa. Tus manos son tu voz, y son hermosas, fuertes, elocuentes de formas que muchas voces nunca logran. Lo que él te hizo, la violencia, la crueldad, la burla, nada de eso fue tu culpa. Nada de eso era merecido. Él es el roto, no tú. Él es quien es defectuoso. Un hombre de verdad no necesita lastimar a alguien para sentirse poderoso. Un hombre de verdad no se burla de discapacidades. Protege. Aprecia. Eleva en lugar de destruir. Los ojos de Arya se llenaron de lágrimas que se desbordaron y recorrieron la sangre restante en sus mejillas. Respondió con señas lentamente, como probando las palabras, viendo si podían ser verdad. Nadie me había dicho eso antes. Todos me ven como dañada, menos, incompleta porque no puedo hablar. Tyler dijo que nadie más querría a alguien que no puede hablar, que tenía suerte de que él se quedara aunque soy una carga, que mis padres probablemente murieron temprano para escapar de tener una hija muda. Que debería estar agradecida de que alguien me aguante. Ese atrapó suavemente sus manos, deteniendo las palabras autodepreciativas, el veneno que Tyler había vertido en su mente durante un año. Firmó con absoluta certeza. Él está equivocado. Total, completamente equivocado. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Tu voz no es menos válida porque sea silenciosa. La comunicación no es solo sonido. Hablas con tus manos, tus ojos, tus expresiones. Eres elocuente de formas que van más allá de las palabras. Y el hombre que no puede ver eso, que no aprecia la belleza de cómo te comunicas, no te merece. Tus padres estarían orgullosos de ti. Cualquiera que te conozca se siente bendecido por ello. No eres una carga. Eres un regalo. Ella lo miró y algo cambió en su expresión. Asombro. Esperanza. El comienzo de la creencia de que tal vez, solo tal vez, Tyler había estado mintiendo. Que tal vez no estaba rota fundamentalmente después de todo. Tal vez su silencio era solo diferente, no menos. Gracias, firmó. Y la gratitud en sus movimientos era profunda. Gracias por verme, por ayudarme, por entenderme de formas que nadie más jamás lo hizo. ¿A dónde irás esta noche?, preguntó ese, aunque ya sabía la respuesta, ya sabía lo que iba a ofrecer. ¿Tienes familia? ¿Amigos que puedan acogerte? Arya negó con la cabeza, el movimiento causando que sus heridas dolieran. Mis padres murieron cuando tenía 19. Accidente de coche, sin hermanos. Fui hija única. En cuanto a amigos, Tyler me aisló de todos durante los últimos 6 meses. Dijo que no nos entendían, que no sabían cómo comunicarse conmigo correctamente, que realmente no se preocupaban por mí. Me hizo sentir que pasar tiempo con ellos era traicionar nuestra relación. Ella rió amargamente. El sonido extraño porque podía hacer sonidos, solo no palabras. Ahora sé que solo quería que estuviera sola. Más fácil controlar a alguien sin sistema de apoyo. Nadie que le diga que lo que pasa no es normal, no está bien. Tengo compañeros de trabajo en la biblioteca, pero ninguno lo suficiente cercano como para presentarme en su puerta sangrando a medianoche. Entonces te quedarás aquí, firmó Sal con decisión. Tengo un apartamento arriba del restaurante. Está vacío, seguro y es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Allí estarás a salvo. Mañana resolveremos los próximos pasos. Orden de restricción, denuncia policial, lo que necesites legalmente.
Esta noche, descansa y sana. No puedo pedirte que hagas eso. Somos extraños. No me debes nada. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Y tienes razón. No te debo nada. Hago esto porque es lo correcto. Porque sé lo que es perder a alguien que se comunicaba diferente a lo que el mundo oyente esperaba. Mi hermana Lucía me enseñó que hay muchas formas de tener voz y todas son válidas. Me enseñó a ver más allá del sonido hacia el significado debajo. Y querría que te ayudara. Así que déjame, por favor. El apartamento arriba del restaurante era amplio, bien amueblado y seguro. Ese había comprado el edificio hace 5 años y mantenía el último piso para noches que trabajaba demasiado tarde para manejar a su casa en Baidille. Le mostró a Aria el dormitorio, el baño con toallas frescas, la cocina con lo básico. Todo es tuyo. Cierra la puerta si te hace sentir más segura. Estaré abajo en mi oficina si necesitas algo. Sus manos formaban las palabras con cuidadosa precisión. ¿Estás segura aquí, Aria? Lo prometo. ¿Por qué me ayudas? Somos extraños. Ese estuvo en silencio un momento, considerando su respuesta. Porque sé lo que es perder a alguien que no podía oír el mundo como otros. Mi hermana Lucía fue sorda y muda desde nacimiento. Pasé 15 años aprendiendo a comunicarme con ella, aprendiendo que las palabras no son el único lenguaje, que el silencio puede estar lleno de significado. Murió a los 16. Condición cardíaca rara. Y no había usado lenguaje de señas desde entonces porque dolía demasiado. Sus manos se detuvieron. Pero me recuerdas que algunos dolores valen la pena. Algunos idiomas valen la pena hablar incluso cuando duelen. Las lágrimas de Aria cayeron libremente ahora. Cruzó la distancia entre ellos y lo abrazó, un abrazo que era parte gratitud, parte dolor compartido, parte necesidad desesperada de bondad humana. Ese aún quieto, luego cuidadosamente devolvió el abrazo, consciente de sus heridas. Gracias, dijo su mano al separarse finalmente, por verme, por ayudarme, por entenderme. Descansa. Hablaremos más en la mañana. Ese la dejó allí y regresó a su oficina donde hizo una llamada a Vincent, su hombre de mayor confianza. Necesito información sobre alguien. Tyler Costa, el borracho, __, que tú y Carlos sacaron antes. Todo sobre él, dónde vive, dónde trabaja, quiénes son sus amigos, qué debe, dónde bebe, todo. ¿Planeas algo, jefe? Golpeó a una mujer que no puede hablar. La golpeó mientras se burlaba de que no podía hablar mientras le decía que nadie más la querría. La voz de ese era fría. Sí, Vincent, planeo algo. Considera lo hecho. Tendré el archivo por la mañana. Bien. Y Vincent, aumenta la seguridad alrededor del restaurante. Si Costa vuelve, quiero saberlo de inmediato, pero no intervenir a menos que intente entrar. Quiero que sienta que está a salvo, que por ahora se salió con la suya. Ese colgó y se sirvió un whisky, mirando las calles de Brooklyn abajo. Había construido su reputación sobre violencia controlada, pensamiento estratégico, nunca dejando que las emociones nublaran decisiones de negocio. Pero esto no era negocio. Esto era personal de una manera que no había experimentado desde la muerte de Lucía. El rostro de Aria seguía apareciendo en su mente. No la versión golpeada y rota, sino destellos que había visto de cómo podría verse completa. La inteligencia en sus ojos color avellana. La forma elegante en que sus manos se movían al firmar. La resiliencia que tomó correr. Pedir ayuda a un extraño. Seguir luchando cuando la persona que debía protegerla había intentado romperla. Había querido decir lo que dijo. Su voz era hermosa, diferente, pero hermosa. Y se aseguraría de que Tyler Costa nunca más silenciara a nadie. El archivo llegó a las 6 de la mañana. Ese no había dormido, pasó la noche trabajando, pensando, planificando. La gente de Vincent fue exhaustiva.
Tyler Costa, 30 años, obrero de construcción cuando realmente se presentaba a los turnos, lo que no era frecuente. Historial de peleas de bar, altercados bajo influencia, un cargo de agresión que se desestimó cuando la víctima se negó a testificar. 2 exnovias, ambas con órdenes de restricción que misteriosamente desaparecieron. Ese leía entre líneas fácilmente. Tyler tenía conexiones, sabía cómo hacer desaparecer problemas, lo había hecho antes. El patrón era claro. Encontraba mujeres vulnerables, las aislaba, las controlaba, las lastimaba. Aria no era su primera víctima. Simplemente tuvo la mala suerte de no poder gritar por ayuda. Eso terminó ahora. Ese estaba revisando las direcciones conocidas de Tyler cuando escuchó pasos en la escalera. Aria apareció en la puerta de su oficina, pequeña en ropa prestada, uno de sus viejos sudaderos de Columbia colgando de su cuerpo, su cabello rubio mojado de la ducha. Los moretones en su rostro se veían peor con la luz de la mañana, púrpura y amarillo y enojados. «Buenos días», firmó. «¿Cómo dormiste?» «Mal, pero segura. Eso es más de lo que he tenido en meses». Sus manos se movieron con más confianza esa mañana. «Gracias por la ropa y la ducha y todo. Siéntate. ¿Has comido?» Aún no. Se llamó a la cocina del restaurante y ordenó que le enviaran el desayuno. Luego volvió a Aria y firmó: «Necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Tienes opciones. Puedo ayudar con todas ellas». Durante los huevos y el café, hablaron. Ese explicó que podía presentar una denuncia policial, obtener una orden de restricción, presentar cargos. Tenía abogados que podían acelerar todo. Asegurarse de que se tomara en serio a pesar de la aparente capacidad de Tyler para hacer desaparecer problemas. O si quería, ese podía manejar las cosas de otra manera. Fuera de registro, permanentemente. Las manos de Aria se detuvieron. ¿Quieres decir matarlo? Quiero decir, asegurarme de que nunca más lastime a ti ni a nadie, de la manera que sea necesario. Ese la miró directamente. No voy a mentirte sobre lo que soy, Aria. Dirijo una organización que opera fuera de la ley. La violencia es parte de mi mundo, pero la dirijo cuidadosamente hacia quienes lo merecen. Tyler lo merece. Estuvo callada largo rato, su café enfriándose. Finalmente firmó. Si digo que sí, ¿soy tan mala como él? No. Hay una diferencia entre defensa y agresión, entre justicia y crueldad. Te lastimó porque disfrutaba. Porque le hacía sentir poderoso. Eliminarlo del mundo protege a otros. No es lo mismo. ¿Qué harías si fueras yo? Ese consideró. Si yo fuera tú, querría que se fuera permanentemente para que nunca tuviera la oportunidad de hacerle esto a otra persona. Pero no soy tú. Esta tiene que ser tu elección. Aria miró sus manos. Las manos que eran su única voz, las manos que Tyler se burló mientras la golpeaba. Luego miró a ese con algo duro y seguro en sus ojos color avellana. Haz que desaparezca, por favor. Ese asintió una vez. Considera lo hecho. Los siguientes días establecieron una rutina. Ese se ocupaba de sus intereses comerciales. Aria se quedó en el apartamento sobre el restaurante, recuperándose física y emocionalmente. Los hombres de ese vigilaban, reportando los movimientos de Tyler. El hombre había presentado un informe de persona desaparecida sobre Aria, fingiendo ser el novio preocupado, pero no había intentado buscarla más allá de eso. Probablemente asumió que eventualmente volvería arrastrándose. Por la noche, ese y Aria disfrutaban de una compañía fácil. Bajaba a la cocina después de cerrar y se sentaba mientras él trabajaba, o subían al apartamento y cocinaban juntos, la conversación fluyendo completamente en lenguaje de señas. Ese se encontró esperando esas horas más que cualquier otra cosa del día. Aria era inteligente, graciosa, observadora de formas que venían de toda una vida observando a la gente cuidadosamente.
Le contaba sobre su trabajo en la biblioteca, sobre el programa de lectura infantil que ayudaba, sobre cómo los libros habían sido su refugio cuando el mundo era demasiado ruidoso y abrumador. Preguntaba sobre su trabajo y él fue más honesto con ella de lo que había sido con nadie en años, sobre heredar la organización de su padre a los 33. Sobre la presión de mantener el poder mientras intentaba manejar las cosas más estratégicamente que violentamente, sobre el aislamiento que venía con ser un jefe. Hablaban de Lucía y ese encontró que no dolía tanto como esperaba. Aria había conocido lo que era ser diferente, comunicarse diferente, ser subestimada por ello. Entendía a Lucía de maneras que la mayoría no podía. Una noche, Aria le enseñó nuevos signos a ese, riendo silenciosamente cuando se equivocaba. Firmas como un anciano, bromeó. Ese signo es antiguo. Nadie lo usa más. Soy un anciano. Firmó con dignidad exagerada. Tienes 40. Eso no es viejo. Sus ojos brillaban con humor. Solo anticuado. Ese rió, una risa real, y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho eso. Aria había traído algo a su vida cuidadosamente controlada que no sabía que le faltaba, ligereza, alegría, conexión que no era transaccional ni estratégica. Era peligroso. Apegarse era peligroso. Pero a ese no le importaba. El ataque llegó una semana después. Tyler había estado bebiendo en su bar habitual cuando comenzó a jactarse con cualquiera que escuchara sobre su novia muda y cómo mejor volvería antes de que él la buscara. Uno de los hombres de ese plantado en el bar escuchó todo. Escuchó a Tyler describir en detalle gráfico lo que haría al encontrar a Aria, cómo se aseguraría de que entendiera a quién pertenecía. Esa noche, Tyler salió tambaleándose del bar a las 2 de la mañana y se dirigió hacia su apartamento. Nunca llegó. Los hombres de ese lo atraparon a 3 cuadras, rápidos y profesionales, arrojándolo a una furgoneta antes de que pudiera entender lo que pasaba. Lo llevaron a un almacén que ese poseía cerca de los muelles, un lugar que veía envíos regulares y donde los gritos no se escucharían y la sangre se podría lavar. Cuando Tyler despertó atado a una silla, ese estaba esperando. ¿Me recuerdas?, preguntó desde las sombras. Los ojos de Tyler, inyectados en sangre y confundidos, luchaban por enfocarse. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué, es esto? Las consecuencias de tus acciones. Ese entró en la luz y Tyler palideció. Heriste a alguien bajo mi protección. Te burlaste de ella por ser muda mientras la golpeabas. Le dijiste que nadie más la querría. La hiciste creer que no valía nada. Eso. Es mi novia. Lo que pasa entre nosotros ahora es asunto mío. La voz de ese era fría. Me contó todo, Tyler. Cada golpe, cada palabra cruel, la manera en que usaste su discapacidad para torturarla psicológicamente mientras la lastimabas físicamente. La manera en que la aislaste de todos los que podrían ayudarla. Tyler empezó a forcejear con sus ataduras. No puedes hacer esto. Llamaré a la policía. No harás nada porque en aproximadamente 3 horas, Tyler Costa dejará de existir. Tu cuerpo nunca será encontrado. Tu muerte permanecerá como un misterio, y Aria estará libre de ti para siempre. Ese hizo un gesto a Vincent, que avanzó con herramientas que hicieron que los ojos de Tyler se abrieran de terror. Espera, por favor. Puedo pagarte. Puedo desaparecer. Nunca me acercaré a ella de nuevo. Por favor. Tienes razón. Nunca te acercarás a ella de nuevo. Ese se alejó. Haz que duela, Vincent, pero no dejes que haga demasiado ruido. Tenemos vecinos. Ese dejó el almacén y volvió al restaurante. No necesitaba supervisar. Vincent sabía qué hacer. Para la mañana, Tyler Costa habría desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Cuando ese llegó al restaurante, encontró a Aria despierta, sentada junto a la ventana que daba a la calle.
Se giró cuando entró y sus manos formaron una pregunta. Está hecho. Está hecho. Nunca más te hará daño. Debería haber parecido aliviada, feliz. En cambio, su expresión era complicada. Debería sentirme culpable. Le dije que lo matara. Eso me hace responsable. Ese se sentó a su lado y firmó cuidadosamente. No eres responsable de su muerte. Él fue responsable. Cada elección que hizo lo llevó a esto. Cada vez que levantó el puño, cada vez que usó tu voz contra ti, cada vez que eligió la crueldad sobre la bondad, selló su propio destino. Tú solo te negaste a ser su próxima víctima. Pero podría haber ido a la policía. ¿Podrías, Arya? Ese giró suavemente su rostro hacia él. No hiciste nada malo. Sobrevivir no es asesinato. Proteger no es crueldad. Elegiste estar segura, asegurarte de que nunca hiciera esto a otra persona. Eso no es algo por lo que sentir culpa. La miró largo rato, luego asintió lentamente. Está bien, te creo. Se sentaron juntos mientras el sol salía sobre Brooklyn, y ese se dio cuenta de que en algún momento de la última semana, sus sentimientos habían pasado de protectores a algo más. Le importaba a Arya. Realmente le importaba. Quería que fuera feliz y segura y prosperara. Quería verla sonreír, escuchar su risa silenciosa, ver sus manos bailar en conversaciones que significaban algo. Era demasiado pronto. Ella se estaba curando. Acababa de escapar de una relación abusiva. Involucrarse ahora sería aprovechar su vulnerabilidad, su dependencia de él para estar segura. Así que ese mantuvo sus sentimientos cuidadosamente contenidos y se concentró en ser lo que ella necesitaba, un amigo, un protector, un puerto seguro mientras reconstruía su vida. Las semanas pasaron. La desaparición de Tyler hizo noticia brevemente. La policía investigó, no encontró nada, eventualmente lo registró como probable suicidio o desaparición voluntaria. Su apartamento fue limpiado, sus pertenencias desechadas. Arya estaba oficialmente libre. Empezó a regresar al trabajo en la biblioteca con 2 hombres de sal siguiendo a una distancia discreta. Comenzó a ver a un terapeuta especializado en recuperación de violencia doméstica. Empezó a reconstruir su vida pieza por pieza. Y a lo largo de todo eso, ese estuvo allí, sin sobreproteger, sin controlar, solo presente, disponible, consistente, mostrando con sus acciones que los hombres podían ser confiables, que proteger no requería posesión, que cuidar no exigía nada a cambio. Todavía cenaban juntos la mayoría de las noches, todavía se comunicaban en la poesía fluida del lenguaje de señas. Pero ahora esas cenas a menudo se extendían hasta conversaciones nocturnas, viendo películas juntos en el sofá de ese, en silencios cómodos que no necesitaban llenarse. Ese enseñó a Arya sobre su mundo, sobre el negocio que dirigía, sobre la delgada línea entre criminal y justo. Ella le enseñó sobre su mundo, sobre la belleza y el silencio, sobre cómo la discapacidad podía ser una habilidad diferente en lugar de una limitación. 3 meses después de la muerte de Tyler, Arya bajó a la oficina de ese durante el día, lo cual era inusual. Él levantó la vista de su escritorio y la encontró de pie en la puerta, hermosa con la luz de la tarde, su cabello rubio atrapando el sol. Su expresión era determinada. Quiero hablar, firmó. Por supuesto. Siéntate. Se sentó frente a él, y sus manos se movieron con cuidadosa precisión. Necesito saber si esto es real. Sí que es real. Esto. La forma en que me miras cuando crees que no estoy mirando. La forma en que me descubro buscándote cuando no estás. La forma en que mi corazón late más rápido al verte. Se detuvo. Necesito saber si lo estoy imaginando o si tú también lo sientes. La respiración de ese se detuvo. Arya, por favor dime la verdad. Si es solo gratitud, si estoy confundida porque me salvaste, necesito saberlo. Pero si es más, si hay algo real aquí, necesito saberlo también.
Ese rodeó el escritorio y se arrodilló frente a su silla para estar a su nivel. Sus manos se movieron lentamente, asegurándose de que ella captara cada palabra. Es real. He estado enamorándome de ti desde la noche que corriste a mi restaurante con sangre en tu rostro y terror en tus ojos. Cada día desde entonces, me he enamorado más. La forma en que ríes en silencio. La forma en que tus manos pintan imágenes en el aire. La forma en que atraviesas mis muros para ver quién soy debajo. Estoy enamorado de ti, Aria. Desde hace semanas. Solo que no quería decirlo por miedo a presionarte, a aprovechar tu vulnerabilidad. Los ojos de Aria se llenaron de lágrimas, pero sonreía. Ya no soy vulnerable. O tal vez sí, pero de otra manera. Soy vulnerable contigo. Con la forma en que me haces sentir vista, valorada y hermosa. Con la forma en que aprendiste mi lenguaje porque te importaba. Con la forma en que has sido paciente y amable y exactamente lo que necesitaba. Extendió la mano y le sujetó el rostro. Yo también te amo, ese. Y quiero ver a dónde va esto. Si tú también lo quieres. Lo quiero más de lo que he querido algo en mucho tiempo. Pero vamos despacio. Hacemos esto bien. Te cortejaré correctamente, Ara Bennett. Citas, romance, todo. Ella rió. El sonido entrecortado que él había llegado a adorar. Me gustaría eso. Ese y la levantó con él, luego firmó algo que había estado practicando. ¿Puedo besarte? Aria asintió, sus ojos brillando. Sí, por favor. La besó suavemente, cuidadosamente, consciente de que esto era precioso y nuevo y merecía ser tratado con reverencia. Aria lo besó de vuelta, sus manos cerradas en su camisa, acercándolo más. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ese firmó. He querido hacer eso por meses. Yo también, firmó ella. No esperemos tanto para el siguiente. No lo hicieron. Se besaron de nuevo, más profundo esta vez. Semanas de tensión y deseo, y la cuidadosa distancia finalmente rompiéndose. Ese la levantó y sus piernas se enredaron alrededor de su cintura mientras la llevaba hacia el apartamento arriba. Llegaron hasta el sofá antes de detenerse para besarse nuevamente, luego tropezaron hacia el dormitorio, dejando un rastro de zapatos y ropa. En su cama, con la luz de la tarde entrando por las ventanas y Brooklyn extendiéndose abajo, ese hizo el amor con Aria con toda la paciencia y cuidado que poseía. Firmaba para ella todo el tiempo, diciéndole que era hermosa, perfecta, suya. Ella respondía con sus manos y su cuerpo, mostrándole sin palabras cuánto deseaba esto, cuánto lo quería a él. Cuando llegaron juntos, moviéndose en perfecto ritmo, se sintió como más que placer físico. Se sintió como comunicación en su forma más pura, como dos personas hablando el mismo idioma, finalmente, completamente. Después, enredados en sus sábanas con su cabeza sobre su pecho, las manos de Aria se movían contra su piel. Eso fue increíble. Eres increíble. Firmó ese. Te amo. Yo también te amo. Trazó patrones sobre sus costillas. Gracias por ser paciente, por permitirme sanar antes de presionar esto. Gracias por confiar en mí, por darme una oportunidad. Se quedaron en la cama durante horas, hablando y tocándose y conociéndose de nuevas formas. Ese descubrió que Aria podía emitir sonidos, pequeños jadeos y gemidos que lo volvían loco precisamente porque elegía compartirlos con él. Aria descubrió que ese podía ser tierno en privado de formas que su personalidad pública nunca mostraba, que sus manos podían ser tan gentiles como letales. Mientras el sol se ponía bañando la habitación con luz dorada, Aria afirmó, nunca pensé que tendría esto. Amor sin miedo, deseo sin presión. Un hombre que ve mi silencio como parte de mí, no como un defecto que superar. Tu silencio es hermoso. Eres hermosa. Cada parte de ti. Ese la besó en la frente. Y planeo pasar mucho tiempo mostrándote exactamente lo hermosa que eres.
Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de S. Nunca esperó enamorarse de nuevo, se había resignado a una vida de poder, soledad y violencia controlada. Pero Arya cambió todo. Se mudó oficialmente a su casa en Bay Ridge, convirtiendo su espacio de soltero en un hogar real. Se comunicaban constantemente en lenguaje de señas, cada conversación era visual, intencional, con contacto visual y presencia. Ese descubrió que lo prefería a las palabras habladas. Había una intimidad en el lenguaje de señas que la voz no podía igualar. Salieron en citas reales. Ese la llevaba a restaurantes tranquilos donde podían firmar sin interrupciones, a galerías de arte para apreciar la belleza visual, a playas caminando de la mano. Aprendió sus flores favoritas, su pedido de café preferido, la manera en que le gustaba ser tocada. Ella aprendió su horario, sus estados de ánimo, la diferencia entre cuando necesitaba espacio y cuando cercanía. La organización de ese aceptó a Arya sin cuestionamientos. Habían visto a su jefe transformarse de frío y distante a casi humano, y le atribuyeron el cambio a ella. Ella fue amable con sus hombres, aprendió sus nombres y rostros, los trató con respeto, incluso dejando claro que sabía exactamente lo que hacían. La vida de Arya floreció también. Sin la sombra de Tyler sobre ella, prosperó. Obtuvo un ascenso en la biblioteca, comenzó a enseñar clases de lenguaje de señas los fines de semana, reconectó con viejos amigos que Tyler había aislado. Era vibrante, confiada y exactamente quien siempre debió ser. 8 meses después de la muerte de Tyler, en una fresca noche de primavera, ese llevó a Arya a cenar al restaurante donde se conocieron. Había despejado todo el lugar, solo ellos dos, velas y la mejor comida de Brooklyn. Durante el vino y el postre, ese tomó sus manos con movimientos deliberados. «Hay algo que necesito preguntarte». Los ojos de Arya se abrieron. Déjame terminar, continuó él con sus manos. Hace 8 meses corriste a mi restaurante cubierta de sangre, aterrada y sola. Pediste ayuda y te la di. Pero lo que recibí a cambio fue mucho más de lo que esperaba. Me diste propósito, alegría, una razón para ser más que un hombre que opera en las sombras. Me enseñaste que la comunicación va más allá de las palabras, que el amor puede crecer en el silencio, que las conversaciones más hermosas ocurren sin sonido. Sacó una pequeña caja y la abrió, revelando un anillo de platino con un zafiro en el centro. Cásate conmigo, Arya. Sé mi esposa, mi compañera. Permíteme pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de tu confianza, tu amor, tu hermoso silencio. Déjame saludarte con un buen día todos los días durante los próximos 50 años. Di que sí. Arya lloraba, sus manos temblaban mientras firmaba de regreso, sí. Sí, por supuesto. Sí. Te amo tanto. Ese le colocó el anillo y se acercó a besarla. El personal del restaurante, esperando discretamente en la cocina, estalló en aplausos que no podían escuchar pero sí sentir a través del piso. Se casaron 3 meses después en un pequeño jardín botánico en Brooklyn, ceremonia bilingüe en inglés y lenguaje de señas. Arya vestía un sencillo vestido blanco y llevaba rosas blancas, un traje negro y una sonrisa imparable. Sus votos fueron completamente en lenguaje de señas, formando promesas visibles para todos. Prometió protegerla, valorarla y comunicarse siempre con ella. Arya prometió confiar en él, estar a su lado y mostrarle cada día que el amor trasciende el sonido. Esa noche, en la terraza del jardín, abrazó a Arya por la cintura y firmó, tan feliz. Más que feliz. Ella respondió, gracias por preguntar quién me lastimó esa noche. Gracias por responder siempre por mí. Cualquiera que te lastime, yo respondo. 1 año después, Arya y trabajaban juntos en su estudio. Arya preparaba su clase de lenguaje de señas, revisaba manifiestos de envío. Ella tocó su brazo y firmó, estoy embarazada. Se quedó mirando sus manos, luego su rostro. ¿Estás segura? Sí, 3 pruebas positivas. Vamos a tener un bebé.
Se abrazaron, llorando de felicidad, imaginando un futuro donde su hija crecería bilingüe en sonido y silencio. 7 meses después nació una hija con el cabello rubio de Aria y los ojos oscuros de S. La llamaron Lucía, en honor a la hermana de S, y desde sus primeros días la criaron en inglés y lenguaje de señas. Una noche, S los observó en la habitación de la bebé. Aria le firmaba un cuento, Lucía seguía sus manos fascinada. S pensó en la noche en que Aria entró a su restaurante cubierta de sangre y terror. La decisión de protegerla y aprender su lenguaje fue la mejor que había tomado. 8 años después de aquel terrible día, S y Aria habían construido un amor sólido, una familia y una vida donde la comunicación y el amor trascendían las palabras. Su hija aprendería que la voz se encuentra en muchas formas y que el amor verdadero se escucha incluso en el silencio. ¿Alguna vez has amado a alguien que se comunica diferente? S preguntó en su historia. ¿Has visto un amor que trasciende las palabras? Comparte tu país o ciudad en los comentarios y suscríbete para más historias de protección, sanación y amor inesperado.